al aire y en línea a Alejandro López Mieres, que es nuestro columnista, economista, estrella de Café con Luber, pero que también es casualmente asesor de Claudio Lozano, y uno de los responsables también de empujar en este sentido. Por lo tanto, Alejandro, te escuchamos. Queremos rebobinar con vos, porque hemos hablado muchas veces del tema de la deuda en el programa, pero refrescanos historia, datos, números para llegar hasta acá y sobre todo que nos cuentes más en profundidad qué dice este proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los oyentes. María, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabés qué pensaba escuchándote en esta introducción y en estas palabras, en que tus oyentes durante el año 2018 y 2019 específicamente tuvieron una semblanza muy clara semana a semana de cómo se fue dando este perverso proyecto de endeudamiento y de dependencia del macrismo hacia la Argentina? Cuando nosotros hablamos de la deuda que tomaron con el Fondo Monetario, siempre hablamos de que fue deuda para fuga. Algunos dicen que es una deuda que negoció Macri con Trump para su reelección. Y bueno, y todas estas cosas tienen una parte de cierta, pero lo que no hay duda es que en el contexto geopolítico que estamos viviendo respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la cantidad de interdependencias que la Argentina está teniendo con China, financieras, comerciales, tecnológicas, esta cuestión de tener un control sobre el patio trasero es claro. Y digamos, cuando hablamos de estos 44.500 millones de dólares, lo que tenemos que hablar no solamente era en ese momento condicionar al gobierno que iba a venir, sino que ahora tenemos condicionado hasta el año 2034, que es, digamos, el plazo en el cual está programado pagar al Fondo Monetario. Hay toda una discusión mediática, y fíjate vos que para muchos de los encuestadores dicen que la mayoría de la gente cree que la deuda con el fondo fue tomada por este gobierno, y que el problema de la deuda, estructural de la deuda, también es de este gobierno, cuando en realidad tuvo una explosión de endeudamiento en el gobierno macrista que fue de la mano en una primera etapa, como ya muchas veces lo hemos hablado, con haber liberalizado la cuenta de capital en su totalidad, o sea, absoluta libertad para entrar y salir capitales, absoluta libertad para que, por ejemplo, inversores internacionales e institucionales compraran títulos en pesos del Banco Central, las famosas LEVAC, e hicieran lo que comúnmente denominamos timba financiera. La posibilidad de que por los exportadores que tenían regulados tiempos para liquidar las exportaciones, tuvieran la posibilidad de dejar esos dólares en el exterior y no liquidar nunca. Entonces, fuimos construyendo digamos, esta estructura, voy a ser reiterativo, este constructo del cual no podemos salir, del cual parece que es una recurrencia y un mito del eterno retorno. Y fíjate vos que cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, este es uno de los primeros temas que se trató. El primer tema que tuvo de la mano con la deuda con el fondo y con la deuda con los privados. La deuda con los privados de la mano del Fondo Monetario Internacional, porque en este vínculo que nuestro ministro de Economía tiene con la titular del Fondo Monetario, se dio cierto maridaje durante el año 2020 vinculado a cómo disciplinar a los inversores privados para que acepten el canje de Argentina o las pautas que Argentina estaba poniendo arriba de la mesa. Se llegó a un punto tan extraño de que el mismo Fondo Monetario expresara cómo tenía que ser ese canje y a qué tasa, por ejemplo, había que emitir los nuevos bonos. Claro, esta alianza circunstancial se convirtió luego, obviamente, en un divorcio cuando se descubrió que estábamos de la mano con un acreedor privilegiado, del cual no se le iba a hacer quita, al cual iba a ser muy difícil poder postergar los vencimientos, y ahora estamos en una trampa donde efectivamente no hubo quita, y no solamente no hubo quita. Una de las cosas que desangra a la Argentina es el pago de sus intereses, los famosos sobrecargos.
Cuando la tasa normal, digamos, del Fondo Monetario es del 1% anual, a Argentina le cobran el 4% anual sobre sus saldos. ¿Por qué? Fíjate vos qué enrevesado y qué, digamos, como una serpiente que se muerde la cola. Los sobrecargos sobrevienen de que Argentina debe más que lo que su cuota como socio del Fondo Monetario Internacional lo permite. Pero esa violación la hizo el mismo Fondo Monetario cuando le presta a Macri por encima de ese valor. Entonces, Argentina está condicionada por esa situación, no solamente por lo que ha sido, digamos, la reestructuración de capital que tenemos que hacer en este momento, sino porque va a perder 1.600 millones de dólares anuales solamente de intereses. Esto da una semblanza, digamos, del tema deuda y una forma de enganchar conceptos, criterios y números que nosotros vinimos hablando durante bastante tiempo, ¿no? Contame con detenimiento qué dice el proyecto de ley que se presentó. Perfecto. Bueno, este proyecto que está presentado por senadores, podríamos denominar oficialistas, pero algunos los ponen dentro del subconjunto kirchneristas, es, en mi opinión, profundamente novedoso por muchos motivos. Vos has visto en las reuniones de comisión que hubo que los senadores de oposición tildaban esto de un blanqueo, o sea, como que esto solamente fuera un blanqueo. Y ellos deben saber de lo que hablan, sobre todo porque instrumentaron un blanqueo entre el año 2016 y 2017, por el cual se blanquearon arriba de 115.000 millones de dólares, permitiendo que estos activos permanecieran en el exterior y con una tasa muy baja, porque en realidad la tasa terminó siendo por debajo del 10% de penalidad, exceptuando, por supuesto, para el futuro de cualquier tipo de impuesto adeudado, ¿no? Por supuesto, esa plata blanqueada iba a empezar a pagar intereses a partir de ese momento. ¿Por qué digo que este proyecto es novedoso? Primero por el objeto. O sea, la idea es sacarse al Fondo Monetario de encima, que la deuda la paguen efectivamente los que lo fugaron. El segundo elemento constitutivo como diferencia es que la, llamémosle, tasa, multa, contribución o como quieras denominarlo, se va a tener que hacer en dólares. En general, todos los blanqueos se han hecho en el pasado, por supuesto, contra la moneda de curso legal, que es el peso. Las tasas, aquel que se adhiera voluntariamente a este proceso, dentro de los 6 meses de promulgada la ley, va a tener que pagar una tasa del 20% anual sobre los capitales que transparente, que explicite. Superado esos 6 meses, esa tasa pasa a ser el 35%. Y si el Estado empieza algún procedimiento administrativo contra esa persona, porque en el entrecruzamiento sale, digamos, que no declaró cosas o no declaró nada, esta tasa se va al 50% anual. El cuarto motivo, o el tercero, ya me perdí, es la figura del colaborador, que es muy común en Estados Unidos. O sea, que es el que denuncia a aquel que ha cometido una evasión fiscal, un delito de orden fiscal. Porque esto también es bueno decirlo, que la ley excluye, por supuesto, el tema de la exteriorización de bienes que provengan, por ejemplo, de delitos, o que puede ser delito de droga, de narcotráfico, de trata de personas. O sea, por supuesto que estamos hablando exclusivamente del universo de la evasión y la elusión fiscal. Solamente, digamos, estamos hablando de la fuga. Y ahora es lo más importante, ¿no? Porque, termino de la figura del colaborador, que la figura del colaborador es el que lo denuncia y tiene acceso o posibilidades de cobrar el colaborador hasta el 30% de lo que el Estado recupere de esta exteriorización que se haga. ¿Por qué digo que sería el que fugó y ahora colabora, o colaborador sería uno que viene? No, el que denuncia al que fugó y no se presentó voluntariamente a
a esta exteriorización. Sí, que puede Ahora, ser cualquier intermediario, empleado, puede ser, la ex sí, o que mujer, conozca, exacto, por ese, ejemplo, la o el ex exmujer. marido. Muy bien, es buen aporte, buen aporte. Pero ahora, yo creo que lo más importante de todo esto es poder maridar la importancia entre este concepto de deuda y de dependencia financiera, económica y política que tiene la Argentina respecto al tema de la deuda, con un elemento constitutivo que vos lo citaste en tu introducción, que es la fuga de capitales. Esta unión vis a vis entre la deuda externa argentina y la fuga de capitales es un proceso constitutivo de la realidad argentina desde la dictadura militar hasta la actualidad. Y que, como también citaste vos, tiene sus picos en aquellos momentos de instauración neoliberal en la Argentina, sea la dictadura militar, sea la década del 90, sea el gobierno de Macri. Porque son, sí, perdón, me ibas a No, decir algo. termina el concepto y te hago una pregunta. Perfecto. ¿Por qué? Porque son aquellos momentos históricos donde hubo procesos de liberalización financiera, comercial, que permitieron, como yo decía antes, esta cuestión de entrada libre y salida libre de capitales, quedando el Estado argentino preso del concepto del chantaje. O sea, y ahora estamos ante la misma situación. Este gobierno, y esto vos lo vas a ver, cuando se empiece a discutir el segundo proyecto o los segundos proyectos alternativos a este del cual estamos hablando, que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, del secreto fiscal y del secreto bursátil. Te escucho. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿quiénes firman el proyecto? ¿Lo firma solo el Frente de Todes? ¿Lo firma solo un sector del Frente de Todes? ¿El gobierno, el ministro, el presidente lo avalan? ¿Se han expedido sobre el tema? ¿Hay silencio? Eh, la otra cosa, la reacción de la oposición. Hubo sectores de la oposición que están planteando básicamente que esto es un proyecto que el kirchnerismo hace para blanquear fondos mal habidos o de funcionarios que fugaron. ¿Cuáles son las principales críticas que hace la oposición y cómo se contestan a esas críticas? Mira, respecto al primer punto, la verdad que desconozco, o sea, sí vi una acalorada defensa del proyecto de parte de ciertos senadores en la reunión de comisión de presupuesto, pero lo que no, digamos, lo que no puedo afirmar o no lo sé de alguna manera es cuál va a ser el universo de apoyo que tenga el proyecto. Ya se conoció y una noticia preocupante, el titular del Banco Central, Miguel Pese, eh, a ver, desconozco también la veracidad de la noticia, pero está en todos los medios, aparentemente solicita el archivo del proyecto, pero no de proyectos. Este proyecto no tiene potencia o no tiene eficacia en el caso de que se apruebe sin los otros, o sea, sin el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, en las tres armas que tiene el Estado para hacer el entrecruzamiento de datos, sea en este caso la FIP por el secreto fiscal, sea la Comisión Nacional de Valores por el secreto bursátil y fundamentalmente el secreto bancario del mismo Banco Central, ¿no? Ahora, el argumento para esta solicitud aparentemente estaría basada en que esto generaría una corrida bancaria. Entonces, observa, y por eso yo traje la figura del chantaje, de cómo el establishment, que no tuvo ningún prurito en fugar, de hacer durante el gobierno macrista todo el proceso de valorización financiera y fuga posterior, ahora aparentemente se desgarran las vestiduras. Respecto al segundo punto, a mí me parece una gansada el argumento de la oposición, porque ellos instrumentaron un blanqueo aparentemente exitoso. Ahora, ¿por qué fue exitoso el blanqueo de Macri? No solamente porque ese blanqueo, las alícuotas, como yo decía hace un rato,
eran bajas, las penalidades eran bajas, sino porque se dio en un contexto donde Macri se jugó su acceso a la OCDE, y ya se estaban firmando, y se habían firmado años anteriores, convenios bilaterales con países europeos que por supuesto alcanzaban a sus bancos. Entonces, en el mismo momento que sale el blanqueo, o mejor dicho, como consecuencia sale el blanqueo, de que los mismos bancos europeos estaban mandando cartas a los depositantes, ahorristas argentinos y de otros países para pedirle que saquen sus depósitos si no estaban declarados, porque tenían que ajustarse a las normas de la OCDE. El gran éxito del blanqueo de Macri, porque la primera noticia, después el número aparentemente fue menor, pero la primera noticia es que se habían blanqueado 93.300 millones de dólares. Estamos hablando de un número monstruoso. ¿Repetí cuántos? 93.300 millones de dólares, pero el número declarado por la FIP actualmente es 81.000. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, o no hubo realmente 93.300, o hubo un proceso, quizá durante el 2019, de ennegrecer activos en el exterior. Eso es algo que, por supuesto, no lo sabemos. Pero vuelvo al punto. ¿Qué pasó? Hubo un universo muy importante de gente que había fugado a lo largo de la historia y tenía plata en Europa, que blanqueó. Pero un universo más importante todavía que migró a Estados Unidos. ¿Por qué migró a Estados Unidos? Reino Unido y, por supuesto, otros paraísos fiscales. Pero déjame centrar la atención en Estados Unidos porque fue el grueso, y es muy importante porque Estados Unidos tiene firmado un convenio con la Argentina, cuyas siglas en inglés es FATCA, y que determina que aquellos residentes estadounidenses en Argentina, digamos, le van a pagar impuestos en Estados Unidos, y las instituciones financieras argentinas informan al gobierno de los Estados Unidos cuáles son esos activos para que le cobren impuesto a ellos. Bueno, este convenio está firmado pero de forma unilateral, no de manera bilateral, de forma tal que aquellos argentinos que tienen activos en Estados Unidos, nosotros no conocemos ese universo de activos y no están firmados los mismos convenios que sí, por fuerza de la OCDE, han firmado los bancos y los estados europeos. Entonces, esto a vos te explica por qué, de manera paralela a la presentación de este proyecto, Cristina se reúne en el mes de marzo con el embajador de los Estados Unidos para tratar precisamente el tema de la bilateralidad del FATCA. ¿Qué significaría esto? Y fíjate la gran paradoja, ¿no?, de lo que te voy a decir. Lo que aparentemente no podemos instrumentar, producto del chantaje del establishment financiero en Argentina, o sea, poder hacer que el Banco Central disponga de, por ejemplo, del universo de transferencias que hubo en el exterior. Y quiero decirte algo más, perdón, una pequeña digresión. Esto lo tenía el Banco Central, pero en el gobierno macrista se eliminó, y dejando solamente que los bancos informen al Banco Central de las transferencias al exterior con fines estadísticos, no para tener regulado transferencia por transferencia. O sea que esto obviamente podría modificarse. Y vuelvo, este chantaje de, bueno, si yo levanto el secreto bancario, tengo una corrida bancaria, fíjate vos lo que sería una declaración de impotencia endógena, de impotencia política endógena, que se quiere resolver con una externalidad. O sea, si yo logro arreglar con Estados Unidos esta bilateralidad de este acuerdo, los mismos bancos de Estados Unidos estarían en condiciones, no, obligados a tener que denunciar por lo mismo que hicieron los bancos europeos. Entonces, fíjate vos qué paradoja que nosotros, la imposibilidad o la impotencia política que tengamos contra el poder de turno local, la tengamos que resolver en un acuerdo externo con los Estados Unidos, ¿no? Otra pregunta es si siguen, o sea, esto resuelve, a ver, lo de Europa avanzó por la OCDE, lo de Estados Unidos se discutirá la bilateralidad o no,
pero los paraísos fiscales siguen existiendo y ahí son nichos intocables. Suiza está fuera de esta discusión, o qué pasa con Suiza y qué pasa con Bahamas, Seychelles, qué No, pasa no, con Suiza, bueno, por supuesto es cierto lo que vos decís, que hay paraísos fiscales que siguen funcionando, ya no va a depender específicamente de la Argentina, pero Argentina se tiene que plegar a ciertas normas internacionales. De hecho, hay todo un cronograma de pliegos y a mí me parece que las puertas de salida se van a ir achicando violentamente con el tiempo. En el caso de Suiza en particular, que vos mencionás, Suiza tiene el convenio con la Argentina. De hecho, muchos de aquellos que tenían fondos en Suiza en negro ya no están, o mejor dicho, o están en blanco en Suiza o no están más en Suiza. Y eso es una realidad. Suiza sí lo tiene firmado. Ahora, esta charla nosotros la iniciamos viendo el paralelismo, el vis a vis que había entre la deuda externa argentina y la fuga de capitales. Es cierto que este proyecto centra la cuestión en el proceso macrista, o sea, en los 4 años macristas, donde la fuga, en términos netos, estos son mediciones nuestras, no lo que dice el Central, es de alrededor de 79.000 millones de dólares, lo que se denomina formación de activos netos, neteado la cantidad de depósitos del sector privado en dólares que hay dentro del sistema. Ahora, según INDEC, a fines del año, creo que fue 2020, el último número que tenemos, el número de activos en el exterior de argentinos, personas físicas, sociedades indivisas y personas jurídicas son, como te decía antes, 81.000 millones. Pero el número total que se saca por diferencias es de 360.000 millones de dólares. Para otras mediciones, este número alcanzaría los 430.000 millones de dólares. O sea que Argentina tendría, en el mejor de los casos, 1/4 de los activos en el exterior, de lo que tienen los argentinos activos en el exterior declarados. Estaríamos trabajando, en el peor de los casos, sobre un universo de 240.000, 250.000 millones de dólares. Imagínate si Argentina pudiera recaudar el 20% de este número, coincide exactamente con la deuda del Fondo Monetario, la deuda que tenemos en el Fondo Monetario. Y esto me parece que es muy importante porque si bien, como decía antes, el proyecto centra su atención en la fuga macrista, este proceso constitutivo de fuga y deuda es un proceso que viene de allá lejos y hace tiempo, y es altamente probable que estos 360.000 o 420.000 que estoy diciendo tengan su historia. No tengan que ver solamente con el proceso macrista, sino tengan una historia bastante larga, diría del año 1976. Por eso, esto es central. La chicana que le hace Lustó a Juliana Di Tulio, diciendo que, bueno, que esto era un blanqueo y que en definitiva, entonces, ¿por qué motivo, digamos, solamente se le va a cobrar el 20% a los tipos que hagan la exteriorización, cuando en realidad se podría, haciendo el cruce de información, recaudar mucho más de impuestos adeudados? Son los que no hicieron nada en ese sentido y que por el otro lado ahora están haciendo lobby para que no se levante el secreto bancario. Entonces la hipocresía de estos señores, la verdad que es indignante, porque si realmente ellos fueron Estado, ¿no? O sea, tuvieron la representación del Estado, ¿qué hicieron para conseguir el cruce de información? Al contrario, hicieron lo contrario, lo boicotearon. Qué interesante lo que decís, o sea que Lustó, que fue parte del gobierno anterior y que avaló, digamos, el blanqueo anterior, ahora hace este planteo, porque digo, si vos estás en contra de todo blanqueo, estás siempre en contra de todo blanqueo, ¿no? Cuando un blanqueo lo plantea un gobierno u otro gobierno. Y la izquierda también dijo que no estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero porque No, no se está de acuerdo con o sea, no está de acuerdo con los procesos que tiene el proyecto, no está de acuerdo con el destino. O sea, la izquierda lo que dice es no hay que pagarle al Fondo Monetario.
O sea, hagamos lo mismo, pero no para pagarle al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario no se le paga, ¿no? ¿Pero Y el esto de proyecto Lustó, dice cuál va a ser el destino? sí, bueno, en teoría pagarle, diríamos, cancelar la deuda con el Fondo Está Monetario, bien, o sea, pero de manera prioritaria. el proyecto lo explica, dice que va a ser para eso, no para El otra forma. título incluso del proyecto. En el formato. El título del proyecto lo dice, es para, digamos, es de lo que en teoría sería la nueva ley. Efectivamente, para la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto es central. Y por otro lado, si estamos terminando esta Estamos cuestión, terminando, sí. de esta cuestión de si es un blanqueo o no es un blanqueo, la verdad que me parece una estupidez esto, porque en realidad todo blanqueo tiene algún factor coactivo, interno o interno, o externo. El del macrismo, el que blanqueó, no blanqueó porque tuvo ganas de blanquear, sino porque estuvo coaccionado desde afuera. Y esto tiene que ver con un proceso internacional de cooperación para precisamente perseguir la fuga de capitales que en general va asociado con un delito. El delito puede ser, como dije antes, narcotráfico, pero también evasión fiscal, que es un delito. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo, muchísimo toda la explicación, la información y vamos a seguir muy atentos el curso, los acontecimientos de este proyecto. Te pedimos que te comuniques con nosotros si hay avances en el tratamiento del proyecto, que no sea simplemente simbólico, ¿no? Así Por que supuesto. muchas Así gracias. sea, pero ya estás viendo los impedimentos, ¿no? Lo estás leyendo en el diario hoy. Bueno, muchas gracias y te despedimos y te agradecemos y bueno, yo me quedo con estos minutos finales del programa de hoy, Vale. agradeciéndoles a todos por habernos acompañado.